¿Sientes que la falta de dinero te impide ser feliz, pero lo que haces no es suficiente? Bienvenidos a un capítulo más de Chicks and Chats. Yo soy Jackie Y yo soy Fanny. y el día de hoy vamos a hablar de cómo controlar tu dinero y no dejar que tu dinero te controle a ti. Entonces, Fanny, ¿por dónde empezamos? Bueno, Mariana, primero me gustaría que platicáramos de qué no es tener una vida cuando sufres de finanzas. Claro, a ver, no sé si ustedes estén pasando por esto que voy a mencionar, pero no es vida que te estresen los gastos, no es vida que de la nada o más bien siempre te llegan gastos inesperados y te quitan lo poquito que ganaste. No es vida que muchas veces se te va el sueño por todos los pagos que tienes que hacer. No es vida de verdad checar tu banco todos los días para ver cuánto dinero tienes, si tienes disponible o ya estás en ceros. Tampoco es vida solamente ver que ese número que tienes en tu banca solo va para abajo y no va para arriba. Nada de eso es vida, no se vive bien. El estrés que te genera el no tener suficiente dinero no es bonito. Pero ahora, Así es. dinos qué sí, o sea, qué sí se puede hacer teniendo el suficiente capital. Lo que se vive cuando tienes una vida financiera estable o saludable. ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría tener los suficientes recursos o el suficiente dinero como para tener una vida sin preocupaciones, sin estrés de los pagos? ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría tener el suficiente dinero para luchar por nuestros sueños, por esos anhelos que siempre tenemos, para poder disfrutar del dinero con nuestra familia, con nuestros amigos, que pudiéramos tener ese dinero para cumplir nuestros sueños, ese curso que siempre has querido, esa clase que siempre has querido, o poder empezar a crear ese negocio que siempre has tenido ganas de tener? Eso es lo que se podría lograr si tenemos una vida financiera estable. Claro. Pero a ver, ¿cuál sería el primer paso, Fanny? ¿Por dónde podemos decir, aquí es claro que tengo que empezar? Mariana, yo creo que lo primero es entender que las finanzas es algo que nos debería de preocupar absolutamente a todos. Y me gustaría empezar un poco a desmitificar el hecho de que las finanzas solamente son para personas que reciben mucho dinero, para millonarios, o para personas que reciben cantidades muy importantes o que tienen negocios súper grandes, súper exitosos, porque eso no es verdad. Las finanzas son para todos, para todos. Incluso tengas trabajo o no tengas trabajo, las finanzas son para ti. Ganes mucho dinero o poquito dinero, las finanzas nos tienen que importar. No sé si ahí estás de acuerdo o no, Mariana. Sí, y algo que dijiste que es muy importante es que tengas dinero o no tengas dinero, tengas ingresos o no tengas ingresos, las finanzas son muy importantes. ¿Y por qué lo digo? Porque no importa si tienes un peso o tienes 10 millones de pesos, si no sabes cómo administrarlo, si no sabes de finanzas, aunque sea lo básico, nada te va a alcanzar. Es un hecho que siempre te va a faltar dinero. Sí, porque las finanzas no solo se trata de hablar de números y de temas de contabilidad y términos complejos. O sea, realmente las finanzas es una herramienta para todos nosotros que nos ayuda a saber administrar nuestro dinero de tal forma que podamos aprovecharlo de mejor forma. Sea mucho, sea poquito dinero, es una herramienta de ayuda, son amigos que nos van a ayudar a saber manejar nuestro dinero para que nos rinda mejor, podamos tener más y disfrutar más. Algo que es muy importante, que no necesitamos tener ninguna licenciatura o maestrías en finanzas, pero sí necesitamos saber es cuánto ganamos. Así es, Mariana. Es la primera pregunta. Para empezar a saber cómo está nuestro mundo financiero, cómo están nuestros bolsillos, lo primero es saber cuánto ganamos. Y para esta pregunta, lo primero que yo te diría, Mariana, es, ¿eres trabajador o eres dueño de negocio? ¿Por qué es importante? Porque ¿cuánto ganas? Ok, si yo soy empleado, pues, ¿cuánto gano? Lo que dice en mi contrato. Si en mi contrato me decían que me iban a contratar por 10 pesos, pues eso gano, 10 pesos. Pero las cosas se ponen un poquito diferentes cuando tú eres dueño de un negocio, porque muchos de nosotros cometemos el error como empresarios, como dueños de negocios, que no sabemos cuánto nos tenemos que pagar o cuánto nos vamos a pagar. O si tenemos que pagarnos un O si sueldo. tenemos que pagarnos algo, porque aquí hay que entender algo. Ok, sí, eres dueño de tu negocio,
pero también eres empleado, porque tú dentro de tu negocio eres el cajero, eres el de producción, eres el que trabaja dentro de. Y de lo que ganes de tu negocio, cierta cantidad se va a ir para que lo reinviertas en la renta, en la materia prima de tu negocio, en los proveedores, en lo que sea que gastas, en el transporte de tu negocio, y otro dinero se va a ir en lo que tú vives, que es en comida, en tu renta, en tu diversión, no sé, en tus hijos, lo que sea. Es muy importante y lo recomendable de verdad es que separen estos dos bolsillos. Separen el dinero del negocio, lo que es del negocio es del negocio y lo que es para ustedes es para ustedes. Si tienen un negocio, dense, o sea, asígnense un sueldo. No importa si es mucho, si es poquito, o sea, tienen que saber cuánto de todo eso que van ganando es para ustedes y cuánto es para el negocio, porque solo así pueden saber cuánto pueden gastar. Creo que incluso un paso antes, Fanny, creo que tienes que estar claro y consciente si eres trabajador de tu negocio o si eres dueño de tu negocio. Creo que ahí es importante empezar con eso porque si tú eres trabajador de tu negocio, entonces tú puedes gastar solamente tu sueldo y tener entendido que lo que te queda es del negocio, pero eso que te queda tiene que trabajar para el negocio, tiene que hacer que rinda. Y ahí debes de ser muy cuidadoso porque lo que te pagas no puede ir para el negocio, ni lo del negocio puede ir para tu sueldo. Y ahora, si vas a ser dueño de tu negocio, entonces tienes que pensar desde un punto de vista de más estratégico, entender si vale la pena hacer cierta cosa, qué tienes que hacer para aumentar, o sea, tienes que ser más estratégico con lo que haces y de verdad valorar lo que tienes, tiempo, dinero, recursos, la materia prima, lo que tengas, debes de ser muy cuidadoso en cómo la usas, porque entonces, como eres el jefe, tú tienes que hacer que tu negocio prospere. Claro, y aquí me gustaría ponerles un ejemplo un poco más práctico. Tengo una amiga que tiene un negocio de ropa. Ella fabrica vestidos, blusas, pantalones, etcétera, y trabaja con costureras y la mayoría de sus productos los vende por internet. Recientemente yo platicaba con ella y le decía, bueno, para empezar, ¿cuánto ganas? Y me dice, bueno, pues recibo 100 pesos mensuales. Ok, eso es lo que tú ganas de tu dinero que te pagan tus clientas, de los vestidos, de todo lo que has vendido este mes. Pero ¿cuánto de eso es dinero que tú puedes ocupar? Tú, como mi amiga, ¿cuánto puedes gastar para irnos al café? ¿Cuánto puedes gastar para irnos de shopping a comprar o lo que sea? No, o sea, realmente ella no tenía idea de cuánto de ese dinero era lo que ella podía gastar y cuánto de ese dinero es lo que le vas a ocupar para pagarle a las costureras, para comprar la tela, para quizá reinvertir y buscar un local más grande o invertir en su página de internet. Es muy importante que sepan qué dinero se va a ir a dónde para que tengan un límite, porque si tú no sabes cuánto de ese dinero es tuyo y cuánto puedes gastar, pues lo más normal y lo que casi siempre pasa es gastar todo el dinero que recibe el negocio y después ya no hay más dinero para reinvertir y eso hace que un negocio pues prospere. Claro, y sobre todo en el caso de tu amiga, tiene todo junto, tiene todo revuelto. Y empezar a separar, empezar a delimitar las cosas, crea una organización. Sí, y eso es muy importante para poder tener las finanzas estables y saludables. También dentro de cuánto ganas, en algunas situaciones, cuando somos dueños de negocios, tenemos ciertas entradas de dinero de diferentes formas. Así que otra cosa que yo les diría en esta parte de cuánto ganas es organizarte. Tienes que organizarte muy bien cuánto ganas si eres trabajador, cuántos son tus ingresos si eres dueño, dónde o por dónde tienes esos ingresos. Pero bueno, esas ya son cosas como un poco más avanzadas, pero la organización es lo más importante y es algo que sí quiero hablar en esta parte, porque sí es muy importante. Y en el ejemplo de tu amiga lo podemos ver. Si ella es un poco más organizada, va a poder tener más claridad en lo que le entra y de qué forma le entra. Claro, porque muchas veces reciben dinero en efectivo, otras veces reciben dinero por tarjeta y eso hace que se tenga como una visión menos clara de cuánto dinero está recibiendo. Un día de repente tienes mucho dinero y al otro día ya no tienes nada y no sabes en dónde se te fue.
por qué un día más, por qué un día menos. Realmente es lo que dices, se tiene que tener orden para saber cuánto estás recibiendo de qué lado. En la misma línea de orden, también es importante, ya que sabemos cuánto ganamos, cuánto gastamos. Pero a ver, igual, tenemos que separar las cosas. ¿Cuánto gastas como empleado? Lo que gastas ya es tuyo. Tú ya no tienes que darle ninguna razón a tu negocio. Ya lo que ganas, tú lo puedes gastar luz, agua, comida, shopping, servicios, no sé, etcétera, etcétera. Pero ahora, si eres dueño de tu negocio, si tienes un emprendimiento, entonces, ¿cuánto gastas de tu local, si tienes un local, de tu herramienta, si tienes herramienta, de los insumos que necesitas, no sé, agua, luz, gas? Bueno, así que en esa parte es muy importante estar claro cuánto necesitas para que tu negocio sobreviva, ya sean rentas, ya sean sueldos, ya sea materia prima, ya sea páginas de internet, ya sea lo que tenga que ser que haga que tu negocio sobreviva, que tu negocio siga estando estable. Así es, Mariana. Y es muy importante saber esta información de cuánto ganas y cuánto gastas, porque muchos de nosotros no tenemos esa claridad de saber cuánto ganamos. Y si no sabes cuánto ganas, no te pones un límite. Hoy en día tenemos miles de formas engañadizas como las tarjetas de crédito y préstamos que nos hacen creer que tenemos dinero que no tenemos y ahí es donde perdemos el control de nuestro dinero, de nuestros gastos y empezamos a gastar dinero que no tenemos. Por eso es muy, muy importante saber cuánto ganas y cuánto gastas. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿estás gastando más de lo que ganas? Claro, y en esa parte muchas veces no nos damos cuenta si estamos gastando más de lo que ganamos, porque como bien lo dijo Fanny, usamos créditos, usamos tarjetas de crédito, usamos préstamos, no sé, algunas otras cosas que podemos usar para tener más dinero que a lo mejor no vemos o no es muy claro, no es muy evidente que lo estamos haciendo. Porque, por ejemplo, el caso de tu amiga, lo que ella puede hacer es un día usar su tarjeta de crédito para pagar tela. Bueno. Entonces, como no fue líquido, como no fue efectivo, a lo mejor ella no lo siente como un gasto porque fue una tarjeta de crédito, que no le va a llegar el pago hasta el siguiente mes. Y ya cuando llega el momento de pagar las facturas, ahí es donde viene la preocupación, la crisis y el estrés. Claro, y eso es algo que se quiere evitar. Si estás gastando más de lo que estás ganando, ¿en qué estás gastando? Así es. Y en esta parte de saber en qué estás gastando tu dinero, porque es muy importante, porque muchos de nosotros gastamos dinero en cosas que realmente no son útiles o en cosas que ni siquiera disfrutamos, como por ejemplo las deudas. Son un gran factor que nos roba dinero, que ni siquiera podemos disfrutar, ni siquiera nos hace más felices y nos roba muchísimo dinero por todos los intereses. Por eso es muy importante que si ustedes ya descubrieron que tienen deudas, traten de hacer todo lo posible por eliminarlas lo antes posible, porque de verdad las deudas creo que en su mayoría no son buenas, nada más nos generan estrés y es dinero que realmente no tenemos. Para nosotros es demasiado normal el tener tarjetas de crédito, es demasiado normal el deberle a bancos, a instituciones, el famoso, las deudas de Coppel, todo eso son muy comunes hoy en día. Y la verdad es que las tenemos ya muy normalizadas, pero no porque todo el mundo tenga deudas significa que está bien o que es normal. O sea, es muy importante que nosotros entendamos que ese dinero que debemos es un dinero que no tenemos y al contrario, que en algún momento vamos a tener que pagar. Claro, y algo quiero hacer un paréntesis, solamente un paréntesis, porque como Fanny bien lo dijo, hay deudas buenas y hay deudas malas. Es un tema un poco avanzado el entender cuáles son unas y cuáles son otras. Es muy importante entender cuáles son deudas buenas y cuáles son malas. Tengan mucho cuidado porque tampoco quisiera que se crearan la idea de que todas las deudas son malas. No, pero es que tenemos que aprender a usarlas. En este punto, si es algo muy chiquito, tengan cuidado con las deudas, sí, pero no todas las deudas son malas. Tengan cuidado con eso. Ahora sí, regresando a lo importante, sí, entonces esas deudas, ya que sabes en qué estás gastando,
Por ejemplo, Fanny, tú me mencionabas que tu amiga no tiene un coche, así que usaba mucho Uber, ¿cierto? Sí, fíjense que acá también algo que pasó recientemente, yo estaba platicando con ella justo de finanzas, de economía, y platicando con ella sobre sus finanzas, me empezaba a decir que ella gastaba muchísimo dinero en transporte, en taxis, en Ubers, en camiones, lo que sea, porque ella no tiene coche. Y tiene un negocio, el negocio de ropa, donde tiene que transportarse mucho, continuamente viaja de una ciudad a otra. Empezamos a revisar sus estados de cuenta, empezamos a revisar en la aplicación cuánto dinero se gastaba mensualmente y era muchísimo dinero, o sea, eran casi 4,000 pesos mensuales que se gastaba únicamente en transporte, lo cual es exagerado. Y yo le dije, bueno, estás gastando demasiado, o sea, ni siquiera yo me gasto eso con mi coche, en gasolinas y en todo, o sea, con ese dinero que estás gastando, podrías haberte comprado un coche y pagar la renta de un coche sin problemas y ya tendrías el coche aquí y es más cómodo, más seguro. Y realmente ella no se había dado cuenta porque nada más paga cada vez y cada pago era de 100 pesos, 50 pesos y de poquito a poquito, la verdad que no se siente. Sí. ¿Qué pasa? Que cuando ya sumas todos estos pequeños gastos de todos los días durante un periodo largo, te das cuenta del tremendo gasto que es. Y ahí es donde viene la importancia de revisar tus gastos, porque ella si los hubiera revisado antes, se habría dado cuenta que estaba gastando demasiado dinero en esto y que lo que más le conviene en su caso era mejor adquirir un coche, porque realmente es lo mismo y le sería muchísimo más provechoso todo ese dinero. El dinero se le iría hacia algo que ya va a ser de ella. De verdad, hay muchísimos gastos hormigas que muchas veces no nos damos cuenta y que nos están robando dinero exageradamente mucho, como no tenemos una idea, a veces en cosas bien básicas como en donde compramos la despensa. Realmente es muy importante que nosotros veamos nuestros gastos, que le echemos un ojo, que veamos en qué es lo que estamos gastando más. Estamos gastando más en comida, en transporte, en diversión. A veces gastamos demasiado en las salidas. Hay muchas personas que les encanta ir a desayunar y a comer y todo el dinero se les va en eso. Revisen sus finanzas para que vean realmente a dónde se está yendo ese dinero. Claro, y algo que es importante saber es si vale la pena ese gasto. Por ejemplo, en el caso de tu amiga, sí vale la pena el transporte porque es importante para ella. Necesita material, llevar, traer, entonces sí es importante. Y ese es un gasto que no puede eliminar. Pero, por ejemplo, si digamos tu amiga gasta, cada vez que sale se compra un café. Bueno, entonces ese café no es necesario. Puedes dejar de comprarlo, usar otras alternativas, etcétera, etcétera. Y así poder entender que sí vale la pena gastar y en qué no vale la pena gastar para disminuir tus gastos y aumentar tus ganancias. Así es, Mariana. Y de ahí, como bien lo mencionas, la siguiente parte es identificar todo lo que estás gastando es necesario. O sea, hay que ser bien sinceros con nosotros. De verdad, acostúmbrese a hacer una revisión de sus estados de cuenta. Una vez al mes, por lo menos, revisen sus aplicaciones y vean realmente qué es eso en lo que están gastando más. Incluso hoy en día ya existen muchas aplicaciones donde te pueden ayudar a decirte en qué tipo de áreas es donde se está yendo tu dinero, si se te va en ocio, o en educación, en transporte, en comida o en lo que sea. Porque, como dijo Mariana, hay gastos que sí se pueden evitar. Ok, quizá no puedes reducirle a la comida o no puedes reducirle a la gasolina o al transporte, pero puedes bajarle a tus gastos en salidas o quizá en los gastos de la despensa porque puedes encontrar un lugar más barato o puedes cambiar tu dinámica para empezar a reducir tus gastos. Porque si nosotros lo que estamos buscando es incrementar nuestras ganancias, porque tenemos un sueño, una meta, o queremos liquidar nuestras deudas, necesariamente necesitamos empezar a hacer más dinero. Eso, la primera parte, es empezar a sacar de ese dinero de reducir nuestros gastos. La segunda parte sería, Yo te tengo un cuestionamiento que va alrededor de justo lo que acabas de decir. ¿Por qué le dirías a alguien que es importante gastar menos si yo te digo, a ver, Fanny, yo tengo mi negocio, llevo 3 años con mi negocio, pues digamos que salgo tablas, no gano mucho, pero tampoco le estoy perdiendo. ¿Por qué tengo que gastar menos? ¿Con qué fin? ¿Por qué tengo que preocuparme por eso? porque
Si tú lo que buscas es tener una economía estable, finanzas saludables, lo que deberías de buscar es empezar a generar más, crecer. Sobre todo cuando tienes un negocio, lo que tú debes de buscar es que tu negocio prospere, que te genere más rendimientos, que crezca. Si tú lo que estás haciendo es gastar todo lo que recibes, pues tu negocio jamás va a poder crecer así. Y van a pasar años y años y nada va a cambiar. Por ejemplo, yo tengo una familiar que tiene un negocio de postres. Y desde que ella empezó, de verdad, su negocio es súper próspero, le va muy bien, tiene muchos clientes, todo va bien. Ella ya lleva con el negocio aproximadamente unos 6 años. Y desde que inició el negocio, lo empezó muy casero desde su casa, igualmente los vende por internet, pero su sueño para su negocio siempre ha sido poner un local, tener un establecimiento donde pueda ofrecer sus pasteles, donde pueda tener un espacio para que los clientes se sienten y puedan disfrutarlos ahí. Han pasado 6 años desde que empezó su negocio y no ha podido cumplir este sueño, porque como no ha tenido unos buenos hábitos financieros, todo el dinero que recibe se lo gasta. Evidentemente, nunca ha podido juntar este dinero a pesar de los años y a pesar de que le va muy bien para poder ampliar su negocio, porque todo el dinero iba para el negocio, que podría invertirlo ahí, se está yendo a otros lugares. Sobre todo si tú tienes un negocio, es importante que te pongas metas. La siguiente parte, independientemente seas tú dueño de un negocio o seas un empleado, si tú lo que quieres es incrementar tus finanzas y tener una vida más estable, más financieramente libre, lo siguiente es te tienes que poner metas. Si no tienes una visión, una meta de llegada, entonces, es muy fácil que nos perdamos en el camino, es muy fácil que no sepas por dónde empezar, ni qué tanto esfuerzo le tienes que poner a tu negocio o a tu trabajo para lograr esa meta. Tu meta puede ser lo que tú quieras. El objetivo puede ser un viaje, hacer crecer tu negocio, un curso, disfrutar ese dinero con tu familia, unas vacaciones, lo que tú quieras, pero ponte una meta y establécelo en un tiempo para que puedas empezar a hacer estrategias, ya sea que necesites otro trabajo, o que necesites, no sé, hacer horas extras o proyectos adicionales, o que necesites vender más en tu negocio, incrementar tus ventas, empezar a ver o reducir los gastos, lo que sea. ¿Por qué es importante? Porque fíjense que igualmente yo estaba platicando con esta familiar que tengo, estamos platicando sobre su negocio y le decía, bueno, para tus sueños, uno de tus sueños, por ejemplo, es también viajar. Y en todo este tiempo tampoco te ha sido posible porque realmente no sabes cuánto ganas, cuánto gastas. Le preguntaba, ¿cuánto ganas en tu negocio? Mensualmente, ¿cuánto recibes? Y bueno, al inicio tampoco, no sabía cuánto ganaba. Entonces le dije, bueno, la primera parte es esto, ¿cuánto ganas? La segunda parte, ¿cuánto de ese dinero es tuyo? O sea, ¿cuánto de ese dinero lo puedes gastar para ti, para tus vacaciones? ¿Y cuánto de ese dinero se puede ir para tu negocio, para hacerlo más grande, para un futuro espacio para rentar, un establecimiento? Y ya que sepas, establécete una meta. O sea, si esos son tus sueños, tus objetivos, ponte una meta de aquí a un año. O sea, ¿cuánto es lo que te gustaría ganar que sea obviamente viable en tu negocio? ¿En cuánto tiempo quieres lograrlo? Un año está bien. ¿Quieres lograrlo en un mes? Está bien. ¿Cuánto dinero necesitas para lograr tu objetivo de poner un negocio? ¿Y cuánto necesitas para tú poderte ir de vacaciones? Y así ya se vuelve mucho más claro, se vuelve mucho más viable y es posible empezar a ella trabajar en su negocio, saber si tiene que invertirle más a marketing, si tiene que incrementar los costos o reducir los costos, tiene que vender más, ofrecerlos en otros puntos. Ahí es donde ya puede empezar a generar más dinero y verlo más claro. Entonces, lo que estás hablando es usar objetivos como una estrategia para crecer más. Sí, justamente, Mariana. Las metas son una gran herramienta que nos ayudan para obligarnos a juntar ese dinero o a lograr esas metas que nos ponemos, porque no sé si ustedes se han dado cuenta, muchas veces cuando nosotros tenemos un anhelo de que de repente sale un viaje con la familia o sale algo y sabemos que tenemos que juntar 500 pesos, mágicamente no sé cómo le hacemos, pero lo logramos, porque ya sabemos cuándo va a ser y cuánto vamos a gastar. Cuando no tenemos una meta,
pues nos llegan 20 pesos, pero los 20 pesos me los gasto en la tiendita. Me llegan 50 pesos y me los gasto en no sé qué. Pero si ya tienes una meta y un objetivo establecido, esos 20 pesos y esos 50 pesos te aseguro que se van a ir a ese objetivo. Por eso es tan importante tener una meta clara y establecida, porque lo que sea que te llegue de dinero, ya vas a saber a dónde designarlo y no se te va a ir, no se va a perder en otras cosas que no son importantes. Claro, y a ver, si ya estamos usando los objetivos, ya estamos creciendo, estamos avanzando, lo siguiente que les diríamos que hicieran o que recomendamos es empezar a prevenir. ¿A qué me refiero con prevenir? Si eres una persona que tienes un trabajo, entonces necesitas empezar a prevenir porque, no sé, ¿qué tal si te despiden el siguiente mes? ¿Tienes lo suficiente para estar sin un trabajo y pues encontrar, buscar, puedes tomarte ese tiempo de buscar un trabajo correcto o solamente vas a necesitar decirle que sí a cualquier trabajo que se te presente? Si tienes un negocio, no sé, puedes permitirte, no sé, otra pandemia, otro encierro. A esto me refiero con empezar a prevenir para que cualquier cosa que suceda, tú ya estés cubierto y no tengas que hacer desembolsos que a lo mejor pueden ser más dañinos que beneficiosos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si no sé, yo tengo mi trabajo, pero no sé, tuve un choque y no tengo el dinero, entonces tengo que usar tarjetas de crédito para hacer los pagos necesarios por ese choque que tuve. O no sé, si tengo mi negocio y una máquina se me echó a perder, esa máquina tengo que pagar X cantidad de reparación, pero no tengo el dinero, entonces tendría que usar tarjetas de crédito o a lo mejor un crédito para el negocio, que no necesariamente es bueno a pesar de que estemos gastando en cosas necesarias que no podemos evitar. Sí, y es que acá, para muchos de nosotros, parece como innecesario el pensar en este tipo de situaciones, pero la verdad es que si lo que estamos buscando es tener economías estables o empezar a generar dinero de más, tener dinero para nuestros sueños, nuestros anhelos o para otras cosas, es importante pensar en esta parte de la prevención, porque como bien lo decías, nunca sabemos qué va a pasar. Este tipo de incidentes o imprevistos como choques, despidos, enfermedades, temas que la verdad nunca esperamos, hacen que mucho de nuestro dinero que tuviéramos ahorrado o si es que no teníamos deudas, ahí es donde viene el descontrol y nos lleva a un lado donde empezamos con deudas, empezamos con preocupaciones y nos lleva al lado de la economía o de las finanzas donde vivimos en un estrés constante, en preocupaciones. Yo sé que muchos de nosotros no estamos acostumbrados, no es algo que se acostumbre, sobre todo en nuestro país. Entonces, sí es importante pensar en este tipo de situaciones, no porque queramos que todo el tiempo vamos a pensar que nos va a pasar, pero si se tomamos la precaución de tener dinero guardado por si en algún momento llega a pasar, es mejor que se tenga guardado y que nunca se ocupe a que se necesite y no lo tengas. Si estás buscando y estás pensando en este camino de las economías saludables, sí o sí tienes que tener un previsto de dinero, que pueden ser 3 meses de preferencia de tu sueldo o de lo que recibes, por cualquier imprevisto. De verdad, si no lo ocupas, puedes pensarlo en algún momento en ocuparlo para una inversión, para un sueño, lo que sea, pero es mejor tenerlo ahí guardado, porque si no lo tenemos eso previsto, nos puede llevar a un lado muy incómodo y muy feo de las economías. Entonces, Fanny, hemos llegado al final de nuestro video. Ha sido un video de verdad que a mí me ha gustado mucho. No sé si hay algo que quieras decir antes de irnos, Fanny. Sí, que las finanzas no son tan difíciles como lo parecen. Yo sé que para muchos de nosotros son intimidantes, parecen muy complicadas, pero la verdad es que es necesario sí o sí que nos empecemos a envolver en las finanzas, que empecemos a conocer cómo estamos, aunque nos dé miedo darnos cuenta de nuestro estado de cuenta y de cuánto gastamos y de lo que debemos. Empiecen a conocer un poco más de las finanzas para que puedan ir creciendo, para que puedan tener una vida feliz y estén en paz con las finanzas y con su economía. Claro, y sobre todo, como el título lo dice, a controlar su dinero y no permitir que lo sigan controlando a ustedes. Pero si les gusta lo que están viendo, si les gusta de lo que hablamos, por favor denle like al video, suscríbanse al canal. Mientras tanto, nos vemos a la próxima. Bye.